Estamos en la cátedra de Física de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, particularmente en la unidad didáctica 1, referida a Introducción a la Acústica Arquitectónica, y en la clase 2 de esta unidad didáctica. En esta clase 2 vamos a tocar dos grandes temas. Por un lado, magnitudes acústicas y por otro lado, algo referido a la percepción del sonido. Comenzamos estudiando magnitudes acústicas. ¿Qué son magnitudes acústicas? En física llamamos magnitud a todo aquello que se pueda medir. Entonces, con magnitudes acústicas nos estaremos refiriendo a aquellas que nos permitan evaluar el sonido, medir el sonido. En este curso vamos a estudiar 4 de estas magnitudes acústicas: amplitud de los cambios de presión, potencia sonora, intensidad sonora y nivel de intensidad. Comenzamos con la amplitud de los cambios de presión. En realidad, esta magnitud no nos es nueva. Ya en la clase anterior, cuando vimos fenómenos sonoros como fenómenos ondulatorios, hablamos de que a medida que una onda sonora va viajando a través de un medio, como por ejemplo el aire, las partículas de aire pasan a estar respecto a su posición original en algunos momentos más juntas y en otros momentos más separadas. Donde estén más juntas momentáneamente esas moléculas del aire, lo que va a ocurrir es que aumenta la presión en ese lugar. En cambio, en aquellas zonas donde las moléculas del aire queden más separadas, diremos que la presión va a haber disminuido respecto a la que había antes de que por ahí se propagara este fenómeno ondulatorio. En estas zonas no se dice que hay descompresión, el término correcto es rarefacción. Esta simulación ya la habíamos visto, los puntos negros representan partículas de aire. Si seguimos cada una de estas partículas de aire, vemos que cada una individualmente realiza un pequeño desplazamiento alrededor de su posición de equilibrio, que la perturbación viaja a grandes distancias, pero vemos cómo en el tiempo va habiendo regiones donde las moléculas están más juntas. Esas regiones no son siempre las mismas, se van trasladando al ritmo al que viaja la perturbación, pero sí notamos zonas donde las moléculas están más juntas y por lo tanto la presión en esas zonas aumentó. Entonces, en esta imagen vemos la misma idea, zonas donde las moléculas están más juntas, por lo cual la presión aumenta respecto al valor que tendría en el equilibrio, y otras zonas donde quedan más separadas, por lo cual la presión disminuye respecto al valor que tendrían en el equilibrio. ¿Cuál es ese valor que tendría la presión en la situación de equilibrio? El valor de la presión atmosférica. Entonces, lo que estamos dibujando acá es, en un determinado instante de tiempo, cuáles son las zonas donde la presión aumentó o disminuyó respecto al valor de presión atmosférica. ¿A qué le llamamos amplitud de los cambios de presión? Justamente a cuánto por encima o por debajo de la presión atmosférica es el cambio que ocurre en la presión. Es la amplitud del fenómeno ondulatorio, pero medido en términos de cuánto se modificó la presión. El rango audible para el ser humano de presiones va de 2 por 10 a la menos 5 pascales a 20 pascales aproximadamente. Fíjense que valores tan chiquitos como un cambio de 2 por 10 a la menos 5 pascales, nuestro oído ya es capaz de detectarlo. Lo graficamos un poquito más grande, esto representaría la amplitud de los cambios de presión que, como ya dijimos, se mide en pascales. Aprovechamos para repasar la idea de frecuencia.
si esto representa un tiempo igual a un segundo y si contamos cuántas oscilaciones completas sufrió la presión, tendríamos la frecuencia de ese sonido medido en ciclos por segundo o hertz. En realidad, lo que está ocurriendo es, en el aire de la habitación en la que están, por ejemplo, hay un determinado valor de presión atmosférica y ocurren cambios por encima o por debajo de esa presión atmosférica a medida que se propaga el fenómeno ondulatorio. Otra cosa que podemos notar en este gráfico, a diferencia de las diapositivas anteriores, es que ahora estoy teniendo un sonido compuesto, un sonido más realista. Vimos en las imágenes anteriores una única frecuencia. Acá estamos teniendo un sonido compuesto. En esta imagen, que sería similar a las que vimos antes, hemos representado solamente las variaciones respecto a la presión atmosférica. A la máxima apartamiento es a lo que llamamos amplitud de los cambios de presión. La siguiente magnitud acústica que vamos a presentar es la potencia sonora. Antes de especificar potencia sonora, repasemos qué es potencia. Ya habíamos pedido que repasaran este concepto en la unidad 0. Potencia es energía por unidad de tiempo. Es al ritmo al que, por ejemplo, una fuente sonora entrega la energía. Entonces, ¿cuál es la definición precisa de energía? Esto de energía entregada por el emisor, por ejemplo, en cada unidad de tiempo. También podríamos hablar de la energía que recibe un receptor por unidad de tiempo. Esta fuente, en este caso la mano, está entregando energía a un determinado ritmo. Esa energía es la que viaja a lo largo del medio, que puede viajar grandes distancias a la velocidad de propagación c. Tengamos en cuenta que ese medio no tiene que ser necesariamente aire, puede ser el ladrillo, por ejemplo, de una pared. Es como si nos paráramos en un determinado lugar, en una determinada sección del medio por el que está viajando esa perturbación que constituye el fenómeno ondulatorio y midiéramos cuánta energía atravesó esta sección en una unidad de tiempo, por ejemplo, en un segundo. Esta potencia sonora queda definida por la fuente. Es la fuente la que entregará energía a un determinado ritmo. ¿En qué unidad se medirá esta potencia sonora? Como toda potencia, se mide en unidades de energía, joules en el sistema internacional, sobre unidades de tiempo segundo. Este joule sobre segundo es watt en el sistema internacional. Nuestra siguiente magnitud acústica se denomina intensidad sonora. La vemos en otro video.